Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Muy bien. Bueno, comenzamos con avisos para lo que sigue. El día de hoy vemos solamente el tema que nos queda para terminar transistores, que es amplificador de pequeñas señales, que es una de las principales utilidades que se le da al transistor, aparte del uso en tecnologías digitales. Eh, y con ello estamos en condiciones de abordar el examen parcial en cuanto a temática. Considero que deberíamos tener una clase que redondeara, no sé si del todo explicando, pero sí despejando algunas dudas y por sobre todas las cosas, haciéndole una devolución a usted en cuanto al práctico, a los prácticos que presentaron, y bueno, aprovecho la oportunidad para quienes no lo hagan. Este, Así que, teniendo en cuenta esto, debiéramos tener una clase el día, una clase consulta, redondeo, en fin, abarcaría una devolución en cuanto a los parciales, a los prácticos, perdón. Eh, del, la devolución sería en términos globales, de qué cosas están bien encaradas. De ahí yo voy a sacar una suerte de problemática común que advierta eh, para, para dar un abordaje el día martes en ese sentido. Es decir, si vemos que la gran mayoría no sabe Thevenin, bueno, trataremos de abordar Thevenin o algún teorema en cuanto a corriente continua y en cuanto a transistores, lo último que estamos viendo. Si alguien queda con alguna duda global, también en ese sentido yo no, al no tener el práctico no voy a saber, así que va a correr más por cuenta de ustedes. Eh, ¿Qué podemos abordar en cuanto a lo último que nos quedó pendiente, que lo resolvíamos la clase pasada media hora, pero bueno, ya no daban más. Y yo tampoco, la verdad, cansado. Así que eso será el día martes, para que tomemos el parcial el día viernes, en una semana, que fecha es 6 de noviembre. Creo que no hay feriado, no hay nada raro. Eh, Así que ahí sería. El martes hablamos de la mecánica, de la manera en la que se evaluaría. Y, y como dije, evacuamos dudas presentadas en los parciales, en los prácticos 1, 2 y las que ustedes pongan del 3. Así que bueno, eh, iniciamos nada más y nos desocupamos un 40 minutos, una cosa así. Bueno, inicio entonces. Bueno, lo que quedó pendiente es la aplicación que se llama amplificador en pequeña señal. Un amplificador en pequeña señal es cuando abordamos el tema diodos. Intenté, dentro de lo posible, dar, cuando vimos los recortadores de pico, algún ejemplo práctico de para qué se podría usar un diodo eh, en la vida real, qué sentido tendría. Di algún ejemplo casero, pero que creo que
a ustedes les sirve para entender qué sentido tiene el diodo en su utilización como un circuito que básicamente rectifica, es decir, que deja, ante el ingreso de una señal de corriente alterna, deja pasar el semiciclo positivo, ya que eso lo polariza en directa, que es como se llama, y permite el acceso de corriente en el sentido en el cual el diodo circula. Y en función de esa posibilidad que tiene el diodo de circular corriente en un solo sentido, tiene algunas aplicaciones, entre ellas todo lo que tenga que ver con electrónica digital y asuntos que tengan que ver con la rectificación de la corriente continua, fuentes de alimentación, que eso no lo abordé porque en una clase que subió el ingeniero Iván fue bastante explicativo en eso, entonces ustedes lo pueden ver, porque al haber visto con detenimiento el funcionamiento, son capaces de entender esa parte de aplicación de la fuente de corriente continua. Pero sí vimos los rectificadores como recortadores de pico, que básicamente son esos circuitos que puesto con una fuente en 2 ramas o 3 ramas, definimos cómo cortamos el pico, y positivo y negativo, y tenemos algún sentido de para qué sirve el elemento semiconductor diodo. El transistor pasa lo mismo, tenemos que encontrarle algún sentido práctico. De la manera en que nosotros lo estuvimos usando, el transistor sirve para las dos regiones extremas, ya sea un transistor en corte o en saturación. Pero de la manera en que nosotros lo estuvimos usando en los problemas del práctico hasta el problema 5, no tiene una aplicación clara en la zona activa. Sí, de acuerdo a la tensión, de acuerdo al módulo de la corriente de base, sabemos que si redunda en una corriente de colector multiplicado por el factor de beta, y que el punto se mueve en esa recta llamada de carga hacia la zona de saturación o de corte, y sabemos que cuando se va moviendo el punto de operación, el transistor está en zona activa mientras no está en ninguna de las otras dos. Hasta ahí es lo único que sabemos, o de lo cual aclaramos, pero no vimos un ejemplo en el cual diga, bueno, está bien, está en esa zona, pero ¿y qué hacemos con eso? Sé que está ahí, ¿qué sentido tiene que esté ahí? Esa es la cuestión, la pregunta de todo esto. El sentido de por qué está en la zona de corte y saturación lo vamos a ver cuando veamos el próximo tema. Ahora solo sabremos que trabajando como lo vimos, puede estar activo, corte o saturación, y el corte y saturación tendrá mayor sentido cuando veamos electrónica digital. Pero cuando veamos electrónica digital ya hemos pasado la parte de electrónica analógica y ya no tenemos retorno para hablar del sentido de la zona activa. Por ahora pretendemos abordar eso, el sentido de la zona activa. Cuando nosotros tenemos una radio, era lo que decía la vez pasada, una radio que tranquilamente puede ser ya los celulares no traen un módulo de radio. Antes, previo a los actuales, hará quizá 8 años atrás, los celulares venían con un módulo de radio. O sea, era una radio, es básicamente, avanzó tanto la tecnología que es un chip que hay que conectarle alimentación y una antenita. Y tiene una sintonía que es toda electrónica en su interior, para eso es un chip, y lo traían los celulares. Ya no. Hoy creo que los celulares ya no traen más radio, sino que la radio es una aplicación, o sea, es todo vía software. Pero hasta inclusive ese chip que traía el celular, o una radio propiamente dicha, una radio de bolsillo, una radio que ustedes tienen en el auto para escuchar una FM hoy, las señales que se reciben, incluso las señales que se reciben del teléfono celular, ¿no? Además de un proceso de manejo de la información que viene en la señal, también
hay una cuestión que tiene que ver con el audio, por ejemplo. Yo no podría escuchar una llamada telefónica si no tengo un parlante en el teléfono, un micro parlante, porque su potencia es muy baja, pero seguramente la potencia que me transmite una señal que viene en la señal del celular, por ejemplo, no me alcanzaría bajo ningún punto de vista para excitar un pequeño parlantecito, por más pequeño que fuere. No, no alcanza, porque estamos hablando de microvoltios en algunos casos, milivoltios, depende, y eso no tiene posibilidades de hacer funcionar nada que nos haga escuchar algo a nosotros. Es decir, que esa señal, supongamos de 10 milivoltios, y deberíamos siquiera amplificarla para poder escuchar o para poder manipularla a veces a los efectos de poder hacer algo con esa señal. Uno podría transmitir información y esa información es mensaje, texto, voz, etc. Y necesita ser amplificada en el receptor para poder ser escuchada, para poder ser visualizada, para poder trabajar con esa señal. Si teníamos una señal de un valor 10 milivoltios y queremos, por ejemplo, o necesitamos tener 10 voltios para poder trabajar con esa señal, la relación que hay es de 1000. Es decir, que yo debería tener, si esto es una antena y esto, por decir algo, es un parlante que requiere 10 voltios y acá yo tengo 10 milivoltios, no me queda otra que este amplificador que está acá gane 1000 veces. Cuando se utiliza el transistor como un elemento amplificador, no es posible lograr de una sola vez que gane 1000 veces, porque si recuerdan lo que venimos viendo, quiere decir que tendría que tener una amplificación de la corriente de base de 1000 veces. No hay eso físicamente. No existe esa posibilidad de que haya eso. Lo que sí hay es amplificadores que ganen menos, 100 veces. Bueno, entonces podríamos hacer amplificadores que tengan etapas. Es decir, que lo que está puesto dentro de ese rectángulo que dice 1000, podrían ser 3, 4, 5 rectángulos. En este ejemplo yo había dicho que si nosotros hacemos que cada cajita, que sería una etapa de amplificación, etapa 1 que a su vez va a la etapa 2, que a su vez, punto suspensivo, va a la etapa final, ganara raíz de 10, cada una, más o menos daríamos los 1000 que necesitamos que tenga la ganancia el conjunto. Todas las etapas, esta etapa, excepto esta última, son amplificadores de pequeña señal. La última no. Es un amplificador de señal grande, que eso no es motivo de esta asignatura, pero los conceptos créanme que son idénticos. Así que tampoco es que se pierdan mucho. Si más o menos nos queda claro que estamos por ver a continuación, no varía demasiado, sino que son otras consideraciones, pero el concepto se mantiene. Entonces, ¿cómo con lo que nos vimos hasta acá podemos construir ese amplificador de pequeña señal? Es lo que nos ocupa ahora. Entonces pasamos a dibujar un circuito que lo hice la vez pasada y que tiene la siguiente forma. Tiene una resistencia, una fuente, y lo cortamos ahí. Tiene, acá vamos a poner una resistencia, ahí.
B de salida, dice ahí. Acabo de decir B de entrada. Siempre por convenciones más o menos, es una convención. Así se coloca siempre. Y acá vamos a dibujar un capacitor que se llama 1 y un capacitor que se llama 2. Esto está dibujado en modo esquemático de lo que se llama un cuadripolo, por eso se hace este dibujo arriba y abajo, así, pero en realidad es un cable todo, no tiene ninguna implicancia. Y esto se llama resistencia R2, la superior, la inferior se llama resistencia R1, esta se llama nuestra amiga resistencia de colector, y acá en este punto está conectado, obviamente respecto de tierra, BCC, esa punta que ustedes ven ahí, lo que significa BCC, y poner de esa manera significa que está conectado al borne positivo de la batería. ¿Por qué? Porque el borne negativo de todo el circuito está conectado a tierra y la batería también. El borne negativo de la batería está conectado a tierra. Es una forma esquemática de dibujar. No necesariamente siempre se dibuja una fuentecita. Eso también es bueno que se acostumbre. No siempre se hace esto. Basta con poner un terminal y uno indica 10, por ejemplo. Y lo que está diciendo es que hay 10 voltios ahí. Entonces, no siempre se dibuja la fuente clásica que estamos acostumbrados para no hacer ensuciar el circuito. Bien. Hablando de no ensuciar, me voy a volver para atrás. Acá vamos a poner qué diablo es cada cosa. Esto y esto. Estos dos que están acá, esto y estos capacitores, se llaman acoples. Acople de entrada, y este se llama acople salida. Esto que está acá a la salida se llama salida o carga. Esto que está acá se llama señal. Esto que está acá se llama señal. Esto que está acá se llama, en el centro, lo que es el transistor, que ya lo tenemos, se llama amplificador. Menos mal que acompaño con la voz porque con la letra se entiende poco. Amplificador polarizado. Ahí dicen que no parezca amplificador polarizado. Ahí están descritas las etapas que conforman una etapa. Todo esto está dentro de un cuadradito de eso que vemos acá. Ahí está todo ese detalle que estamos viendo abajo. Y ese que está ahí es el modelo para pequeña señal puesto en forma esquemática. Vamos viendo qué es cada cosa. Señal es una información que llega, no necesariamente, esto es una representación esquemática. Lo que quiero que ustedes sepan es que eso, la señal, eso podría ser, por ejemplo, la ficha hembra de un estéreo, lo que tienen en la camioneta, en el auto, un celular, un celular más bien entrega salida de música o audio. Pero un estéreo, de un vehículo, por ejemplo, tiene una ficha hembra donde ustedes, si tienen algún dispositivo MP3, ustedes ingresan con la ficha y lo que están haciendo es insertarle una señal. Desde ahí, eso que ustedes ven como esa parte morada de la izquierda, eso esquematiza esa señal. Esa resistencia que ven ahí, llamada RS, y esta es la fuente, esquematizaría lo que se ve desde, si yo me parase, si fuese un enanito y me parase en la ficha hembra y viera hacia afuera, yo veo una señal que ingresa y una resistencia que acompaña esa señal.
pero yo lo represento con una resistencia y una fuente. Por eso dije la vez pasada, es el equivalente Thevenin del MP3 que estoy conectando, por ejemplo. Es esquemático esto. No es que ustedes siempre van a tener, como señal de entrada, una fuentecita y una resistencia. No, nadie quiere poner resistencia. Recuerden que la resistencia gasta potencia. Es decir, que ahí daría la sensación que yo podría omitir la resistencia para evitar que caiga tensión, porque este sigue siendo un circuito eléctrico, ¿no? Más allá del que tenga un componente electrónico. Es decir, que la ley de Ohm se sigue cumpliendo. Si recorre una corriente y una caída de tensión, y entonces como que estaría gastando potencia, y si yo digo que RL es la carga, básicamente deberían intuir que debería ser eso el parlante. En consecuencia, si yo en el medio gasto potencia, y entonces no es muy deseoso que digamos. Es decir, que esa resistencia es implícita. Yo no la puedo recortar ni sacar. Toda etapa de un circuito electrónico se puede representar como una, de hecho, a la salida de esto que estamos viendo en la pantalla, si yo siguiese con una etapa a la derecha de esto que están viendo ahí podría ser representado como una nueva fuentecita con una resistencia. ¿Se entiende? Es decir, que es lo que es la etapa que está hacia la derecha o estaría mira hacia la izquierda. En electrónica es común hablar del término mirar. Mirar significa no mirar con ojos, sino es lo que le representa la etapa anterior para ella, para la próxima. Y siempre una etapa anterior le representa para la próxima una señal que va a ingresar a la próxima con una fuente, con una resistencia. ¿Por qué? Porque todo circuito tiene una impedancia de salida, una resistencia de salida. Es decir, que no viene acompañado solo de una señal, sino de una resistencia de salida. Entonces, por eso es importante que se den cuenta que eso que está en morado antes del capacitor 1 puede llegar realmente a ser un mismo dibujo como que tenemos ahí, nada más que está a la izquierda. Creo que queda claro, ¿no? Creo que se entiende. RL como tal es la resistencia de carga. Es un parlante, qué sé yo. O si estamos haciendo la amplificación para recién llegar a un parlante, y es lo que acabo de decir, es la impedancia que esta etapa anterior está viendo del próximo circuito que le sigue o la próxima etapa. Ahí no se representa como una fuente de tensión, porque justamente yo vengo desde la etapa previa inyectando señal hacia la que sigue. O sea que la que sigue está, como diríamos, como apagada, esperando que yo le transfiera señal para que ella haga su trabajo y siga amplificando. En consecuencia, yo no puedo a RL acompañarle de una fuente de tensión porque sería irreal. Lo que el circuito previo ve hacia adelante es solo una resistencia o una impedancia que se llama impedancia de entrada del circuito y que es RL propiamente dicho. RL podría ser la etapa que sigue o podría ser ya directamente la carga en sí. Por eso es carga, pero podría ser la etapa que sigue. Los capacitores. Eso es muy interesante. Se llaman capacitores de acoplamiento, justamente por la palabra acoplan, que unen la señal con el amplificador polarizado que está ahí en morado. ¿De qué manera lo unen? Bueno, ustedes han estudiado en electrotecnia básica, creo que se llama la de ustedes, o electrotecnia general, no recuerdo el nombre. Ustedes tienen un capacitor el capacitor es un circuito abierto para la corriente continua. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una reactancia capacitiva que se llama XC y que, bueno, depende de la frecuencia, que es la inversa de omega por el capacitor. Ese es el módulo. Se mide en ohmio. Esa reactancia capacitiva. Ahora, omega es la frecuencia de una señal sinusoidal que puede ser la señal de entrada. Una sinusoidal pura. Bueno, supongamos que haya sido muy pura la que yo dibujo. Este tiene una determinada frecuencia que ustedes saben que el periodo T, la inversa es F, 1 sobre T igual a F, que a la vez omega es 2πf.
se mide en radianes sobre segundo omega, y la frecuencia es la inversa del segundo hertz. En consecuencia, si la frecuencia es cero, si omega es cero, la frecuencia es cero, que es el caso de una corriente continua, y bueno, esto tiende a muy chiquitito, en consecuencia la reactancia capacitiva se hace infinita. ¿Qué señal tiene frecuencia cero? La corriente continua. Una batería de reloj, una batería de control remoto, una pila, no pulsa, se queda quieta. En consecuencia, si omega es cero. En consecuencia, cuando enfrenta un capacitor, el capacitor le representa para esa batería una impedancia infinita. ¿Qué significa una impedancia infinita? Un circuito abierto. Entre los bornes del toma corriente que tienen en sus casas, entre el vivo y el neutro, nosotros podemos imaginar que hay una resistencia conectada entre una pata y la otra, que siempre hay alguien que está consumiendo algo de energía de su casa, aunque ustedes no lo usen. Y es una resistencia infinita que está conectada. Muy aproximada a la realidad sería decirlo, de que hay una resistencia muy grande conectada entre la pata positiva, el vivo de sería, y el neutro de la red de EDET, ¿verdad? Si tiene la señal, entonces, una omega igual a cero, bueno, la reactancia capacitiva es infinita. O sea que si algo es infinito por la ley de Ohm, la corriente que circula es cero, porque es I sobre R, la ley de Ohm. En consecuencia, U sobre R, perdón, estamos hablando de que I es igual a U sobre R. En consecuencia, bueno, la corriente es cero. Si la corriente es cero, quiere decir que por más que yo ponga una batería antes del capacitor, no circularía corriente. Ahora, si yo pongo una señal, que pretende ser esa onda sinusoidal que está ahí abajo, ustedes saben que una señal, cuando yo estoy hablando en este momento, emito, si descompusiera en Fourier, múltiples ondas sinusoidales de amplitud y frecuencias variadas, que todas sumadas y congruentes es una onda totalmente deformada, pero esa es la información de mi voz, que está bastante mal, pero bueno, en este momento, o cuando ustedes hablan. Pero entonces, para no hacernos problemas, hacemos de cuenta que ingresa una sola señal de una determinada frecuencia omega. Si esa señal tiene una determinada frecuencia omega, pero que no es cero, ya comienza a tener valor la reactancia capacitiva. Es decir, que fíjense cómo para la corriente continua ese capacitor está abierto, pero si yo pongo corriente alterna, cuando yo digo corriente alterna, prefiero entonces en este momento decir señal alterna, que es alterna de arriba para abajo. Porque si no, se van a entrar a imaginar como que le estoy poniendo 220 más o menos ahí, no se trata de eso. Se trata de pequeñas señales que al ser pulsante, al tener una frecuencia asociada, el capacitor no le presenta, por la definición de reactancia, un circuito abierto, sino un circuito cerrado de una reactancia de un valor tanto. Bien. En consecuencia, de esta manera el capacitor lo que hace es bloquear cualquier señal de corriente continua, pero dejar pasar la señal propiamente dicha. Esa es ¿por qué se llaman de acoplamiento? Porque se los coloca justamente. Porque si en la entrada hubiera alguna componente de corriente continua, no pasa. Muere ahí, no circula corriente. Pero si hay una señal propiamente dicha, que es de corriente alterna, el capacitor actúa para la señal esa en modo cerrado y entonces ingresa. Pero bueno, veamos antes por qué ese dibujo nos centremos en el que dice amplificador polarizado. ¿Por qué ese dibujo? Que tiene ese dibujo que no es el típico que nosotros venimos viendo. La verdad que sí es el que venimos viendo. Por lo siguiente. Lo que nosotros acabamos de hacer ahí es esto.
Es lo mismo. Es como si yo tuviera, porque todo este punto, todo está conectado a la batería. BCC. Si este punto y este punto está conectado a la misma tensión, por este lado no hay corriente. Si no hay corriente, entonces yo puedo hacer esto. Pero bueno, necesito que en el extremo tenga BCC. En consecuencia, puedo dividir como si tuviera dos fuentes así. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta zona? Profesor, disculpe, Sí, ¿puede explicar de nuevo por qué no pasaría corriente por ahí arriba? porque es como una manguera. Si vos tenés una manguera llena de agua y está sobre el piso, no corre agua, no necesita un desnivel, levantarla de alguna punta para que el agua se mueva. Si no está en equilibrio. O una copa llena de agua que justo tengo al frente. Un tanque, el alcohol en gel que tiene al frente. Su nivel es parejo en el costado izquierdo o en el derecho. Él tiene el mismo nivel. Ahora, bastaría que lo impulsen hacia la derecha o la izquierda para que el fluido que está adentro se mueva. La corriente pasa lo mismo. En los dos extremos que están en este momento en el dibujo, acá, yo tengo, el circuito es ese, el original. Si todo está conectado a BCC, y entonces este punto, si yo vengo con el tester y mido respecto de tierra, me va a medir BCC. Acá obviamente porque está conectado a la batería. Y acá obviamente porque está conectado con el cable. Si todo está conectado a BCC, este punto y esto que es BCC, y bueno, entonces yo tengo derecho a hacer lo que está acá abajo. A abrirlo y decir que ambos costados están conectados a BCC. No estoy diciendo ninguna cosa que esté fuera de lugar. Ahora bien, el costado izquierdo, yo también lo puedo redibujar como esto. Donde, si no recuerdo mal, esta viene a ser R1 y esta viene a ser R2. Bueno, acá había un pedacito de cosa. Entonces, y este es BCC. Si yo agarro y hago un equivalente de Thevenin, recuerden que el equivalente de Thevenin necesita saber cuánto vale la tensión de vacío en estos bornes y la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, si yo pongo el ojo acá y miro, bueno, está medio mal ese ojo. Peor. Bueno, yo veo que la resistencia equivalente es el paralelo de R1 y R2. Es decir, que R de Thevenin es igual al producto de R1 y R2. Es el paralelo dividido en R1 más R2. Y que la tensión de vacío, o sea, la U de Thevenin, es igual a ¿qué? A BCC es un divisor de voltaje por la resistencia en la cual necesito saber la tensión R2 dividido en la suma de las dos resistencias. En consecuencia, la parte izquierda de lo que acabo de hacer el circuito termina siendo una determinada batería que es la B de Thevenin, que tiene este valor, y una resistencia equivalente que tiene este valor. A esta le puedo llamar, ya que estamos para no mezclar, la RBB, así no, y esta le podemos llamar BBB. Y esto que está acá, podemos hacer que se conecte a la otra parte del circuito, que es, lo puedo dibujar como yo quiera acá, ¿no? Acá, y esta es la fuente así. Esta es BCC y esta es la R de colector. Y queda un circuito de lo que ya sabemos. Entonces, realmente, lo que parece de ahí medio complejo es ese circuito, ni más ni menos que el que nosotros vimos. Y bueno, si es el circuito que nosotros vimos,
Acá vale las consideraciones que hicimos de la I de base, y acá valen las consideraciones que hicimos de la I de colector. Y podemos sacar el punto de operación que tiene este transistor. Y los capacitores, me dirán ustedes, y yo les diré, les acabo de decir, que si circula corriente continua, los capacitores son bloqueantes de la corriente continua a izquierda y a derecha. Ahí lo volvemos a presentar el circuito. Acá nunca dejó de valer, en este circuito en morado, que comienza acá y termina acá y acá, lo que nosotros estudiamos de polarización del transistor en corriente continua. Tiene una fuente, tiene un transistor, tiene resistencias, y la corriente continua no se escapa, no le permite salirse, digamos, y llegar a RL. ¿Por qué? Porque es continua y la bloquea el capacitor de salida este. Y no se produce un nodo acá y la corriente continua se va hacia la izquierda, la corriente que da VCC. ¿Por qué? Porque el capacitor le impide. Entonces, si los capacitores aíslan a izquierda y derecha la entrada, la salida, bueno, el circuito que me queda es entonces este que está acá, que lo dividí, que le hice el circuito de Thevenin, que quedó finalmente eso. Y si finalmente queda eso, desde el punto de vista de la corriente continua, eso quiero que quede claro, porque ahora iremos luego a la corriente, a la señal. A la señal es otra historia. Entonces, desde el punto de vista de la corriente continua, queda este circuito, y bueno, ahí vale nuestras dos ecuaciones de cabecera, que es que la I de base es igual a BBB menos 0,7 sobre RB, eso en el circuito de entrada, y en el circuito de salida, nuestra corriente de colector, ¿a qué es igual? A VCC menos la tensión del colector emisor dividido en la resistencia del colector. Siguen valiendo estas dos ecuaciones, pero para la corriente continua. Destaco porque al tener una fuente de corriente continua, sigue operando el transistor desde el punto de vista de la corriente continua, tal cual vimos, hasta el problema 5 del práctico. Y como tal, yo tranquilamente, porque yo puedo decir, entonces yo tengo derecho a hacer esto. Totalmente. Esa es la recta de carga de la parte de salida en corriente continua. El profesor me está repitiendo mucho esto de corriente continua, quiere decir que ya está por decir algo distinto a lo que viene diciendo. Porque lo va repitiendo mucho como si nosotros no lo entendiéramos. Claramente, no es que no entiendan, sino que claramente estoy por decir algo distinto. Ejemplo. Estamos un poco ahorrativos de riesgo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y tengo el pulso peor. Estoy sin apoyar el brazo, me tiembla. Bueno, mejora el trazo. Supongamos el circuito este. Vamos a ponerle valores. Esta es la carga, ¿no? 2 kilo ohmios. Este es el capacitor C2. La RC va a ser de un valor de 1 kilo.
Acá vamos a poner la VCC igual a 10 voltios. Acá vamos a poner 50 kilos y 5,6 kilos. Acá son C2, perdón, C1. No le damos valor para no complicarnos ahora. Y esto es 1 kilo. Y esto es una señal que, por supuesto, esto que está acá, otra vez se llama V de entrada. Y esto que está acá, que se va a ver sobre la resistencia, se llama V de salida. Ahí está. Un ejemplo con números. Si hacemos un análisis de corriente continua, es decir, ¿cómo podemos hacer un análisis de corriente continua? Suponemos que la señal esta que está acá es 0. Si es 0, bueno, no hay señal pulsante que intente pasar a través de los capacitores. Es decir, que las únicas corrientes de base y de colector que se van a manifestar bajo esa suposición son las que hartamente hemos analizado. Repito, si consideramos que la señal es 0, es decir, que no, como que no hayamos enchufado todavía el MP3 en el parlante, en el equipo de música, o tenemos un micrófono en la mano que está con la tecla apagada, la señal hacia el amplificador, que puede ser transistores, tiene una señal nula. Sin embargo, y bueno, ya que doy el ejemplo de nuestro amigo, el que vende frutas, cuando él apenas prende la tecla y habla, el circuito por el cual tiene 2, 3, 4 etapas y suena el parlante, está activo. ¿Por qué está activo? Y porque apenas habla, la señal suena. ¿De qué otra forma sonarían los parlantes del vehículo que ustedes tienen si es que no estaría prendido o activo el estéreo? O no sé cómo se llaman ya, porque estéreo medio viejo, no. Pero bueno, atento a mi edad, les sigo diciendo estéreo. Ustedes no sé cómo lo llaman. Supongo que yo tengo un MP3 y voy y enchufo en el frente del equipo. Ahí estoy inyectando señal, música, lo que sea. Pero, ¿cómo suena el parlante si no está prendido? Entonces, ¿qué es prender un equipo? Es darle power para que todos sus transistores estén prendidos. ¿Qué son prendidos? Que están activos. Ajá. ¿Y qué es activo? Y viene justo de la zona activa. Ah, mira qué coincidencia de palabra, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se lo polariza en un punto que más o menos esté en el medio. Ah, y ese punto verde está quieto, claro. Está quieto. ¿Por qué? Porque se diseñó el circuito para que tenga una determinada corriente de colector y una tensión de colector emisor, de tal forma que esté en el medio de la recta esa. Ajá. El hecho de que esté circulando una corriente de colector implica que está prendido. Entonces ustedes van con un MP3, enchufan y al toque sale la música. Ah, entonces quiere decir que mi MP3 no hace andar el estéreo del auto. No, por supuesto que no. Lo hace andar la batería del auto. Ah, pues yo tenía miedo que se me queme. Con razón no lo trae. Le gusta a mi mamá que se gasta la batería rápido del celular cuando pone música o del MP3 en el estéreo del auto. Cuando lo escucho con los auriculares se gasta menos. No, 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 no. El MP3 solo entrega señal, no potencia. ¿Y quién le da de comer al estéreo y a los parlantes, la batería del auto? Ahora empiezo a entender un poquito menos. Quiere decir que la corriente continua en las etapas transitorizadas está para encender y darle de comer. Claro. Claro, ahora entiendo, porque si una etapa gana tanto y la que sigue gana tanto y la que sigue gana tanto, en realidad se produce esa multiplicación que es ganancia 1 por ganancia 2 por ganancia 3 igual a ganancia total. Lo que estoy haciendo es que los transistores saquen comida, ¿de dónde? De la batería del auto. Ah, o sea que la señal lo único que hace es como ir propagándose a través de las etapas, correcto. La señal es señal.
la señal no entrega potencia. Es como si fuese un dibujito de forma de onda que va cambiando su amplitud y debiera no cambiar su frecuencia, porque si no habría distorsión. Una señal se caracteriza por su amplitud y frecuencia y fase, es decir, respecto del eje coordenada, de ordenadas, si está exactamente en fase, como por ejemplo una señal seno de 0 es 0, o sea que arranca, como hice en el dibujito recién, y un buen amplificador no debería distorsionar. ¿Qué se entiende por distorsión? Y básicamente que le cambie la fase. Ustedes saben perfectamente que cuando en la tecla del piano intentan hacer un acorde y le pifian uno de los dedos, pero suena ahí medio no muy divertido. Lo que pasó es que mezcló, no hizo no sé cuántas notas fueron un acorde, 3 por lo menos en la guitarra, 3 barra 4. Si ustedes pulsan y no le tocan bien donde tiene que ser, se están mezclando 4 frecuencias, pero no son los acordes, por eso se llama acorde. Los acordes para que salga la nota que yo deseo. Es decir, eso hace la señal. Ahora, debiera a esta altura quedarle a usted un poco claro por qué entonces tiene sentido que el circuito armado con un transistor tenga una corriente continua. Porque simula, de alguna forma en este dibujo, el estéreo que está listo para decir, cuando usted quiera, hable, que yo le amplifico y muevo el parlante y la gente escucha. Usted no va a gastar nada, usted solo hable, yo recibo, amplifico y suena y energizo un parlante. ¿Quién habla en ese sentido? La fuente, junto con el transistor y todo su arreglo de resistencia. Ah, perfecto, dice yo hablo. Creo que con esta manera un poco casera de hablarles, les queda claro qué sentido tiene una batería en un circuito electrónico. Una batería en un circuito electrónico tiene el sentido de prenderlo, de encender todos sus componentes para que puedan luego las señales que ingresan ser manipuladas en las etapas que van pasando. De ninguna manera la señal que ingresa es la donante de potencia, ella dona solo señal. Eso creo que ya con esto le puede quedar claro. En ese sentido, uno tiene derecho u obligación, depende de cómo lo veamos, de decir, bueno, ahora entiendo. Yo prendo mi estéreo, pero antes de inyectar señal quiero saber si está en zona activa. Bueno. ¿Y qué hacen con el botoncito ese de volumen cuando sin ingresar señal lo mueven hacia la derecha? Están aumentando las ganancias de las etapas. Ah, qué lindo. ¿De qué etapa? De la última. De la última, el botón ese de volumen lo que hace es variar la ganancia de la última etapa para que tengan más volumen. Podría variar la ganancia de la etapa anterior en simultáneo. Eso es lo único que hace. ¿Qué ganancia de corriente continua? Para que cuando venga la señal suene más fuerte o más despacio. Y fíjense que lo pueden mover sin necesidad de que nadie hable o que ingrese la señal. Si lo ponen en modo auxiliar, ya que estamos hablando del estéreo, no hay ninguna señal que suene hasta que no ingrese por el plug. Por el conector hembra. Está listo el estéreo, pero no suena hasta que no ingresa la señal. Sin embargo, ustedes pueden subir y bajar el volumen. Y dicen volumen 18, 21, 30, en fin. ¿Qué es lo que están haciendo ahí antes que ingrese señal? Variando esto que está acá, transformando, cuando ustedes mueven el volumen, no es que se desplazan para acá o para acá. Lo que intentan es que el amplificador vaya a tener más ganancia, o sea que mueven una curva paralela a esto. Lo que dejamos ahí en claro es que el corriente continua enciende y deja listo. Y el volumen lo que hace es mover las ganancias de la etapa final o de las etapas que sean necesarios mover. Ajá, ahora bien. Bueno,
ese punto de polarización en el cual yo tengo con esta fuente y con esos valores de resistencia para corriente continua, ¿cuál es? Y bueno, sale de nuestro amigo, de nuestras ecuaciones amigas. Ya hicimos el análisis está acá hecho, acá. Yo puedo analizar cuánto vale BBB y RB por esto que está acá. Porque el circuito es ese. Según los datos del problema, que está acá, sale que la tensión de batería no es 10 voltios en este problema, sino es 10 por 5.6 kilos dividido en 55.6, la suma de las dos. Lo cual da 1 voltio. Y el equivalente de Thevenin RDB, la resistencia equivalente, es el paralelo de ambas resistencias, 56K, paralelo con 50K. Eso da 5 kilos, más o menos, ¿no? ¿Y para qué hemos hecho eso? Bueno, para usar las ecuaciones estas que no son recontra familiares, estas que están en morado. Porque el circuitito que está dibujado ahí, en la parte superior de la pantalla, el que lo tenemos re claro, cómo calcular la I de base y la I de colector. Para eso necesitamos calcular la RDB y la BBB. Ahora sí, por eso lo hice. Entonces, según lo que hemos visto, entonces, la I de base es igual a la diferencia entre BBB menos 0,7 sobre RB. 60 microamperes. Bueno, es 1 voltio menos 0,7 da 0,3 dividido en la resistencia que sacamos, que es de 5 kilos, es a 60 micro. Me olvidé un dato. Esto va a tener un beta de 100. En consecuencia, la corriente de colector va a ser igual a beta veces la I de base, igual a 6 mili. Bien, hasta ahí vamos bien. Lo que estamos viendo es que al hacer esto acá, hemos supuesto que está en zona activa. Si no, no vale, ¿no? Si está saturado, no vale hacer ese producto. Porque si ya se saturó, no vale. O menos si está cortado. Suponemos que 60 micros lo prende al transistor y que está en zona activa. Bueno, pero no vivimos del supuesto. Si aplicamos la ecuación de la malla de salida, menos BCC, ahí de colector por RC, más tensión colector emisor igual a 0, y según todos los datos que ya acabamos de sacar, la tensión colector emisor nos da que es igual a BCC menos ICRC, o sea, 10 menos 6 mili por 1 kilo. Nos da 4 voltios. O sea, que tenemos esto acá, la fuente es 10, esto es BCC sobre RC, vamos a cambiar el color, esto da 10 miliamperes, si me dice que la tensión colector emisor es 4, más o menos andará por acá. Y el punto de encuentro acá son 6 miliamperes. Punto de operación. Ahí está el punto de operación del transistor. Ya sabemos que esto es tensión, colector emisor, y que esto es la I de colector, ya sabemos eso.
Ajá. El transistor está efectivamente por los valores calculados ahora en zona activa. O sea que cuando yo conecte el MP3 en ese sistema, va a amplificar correctamente. Si ese punto no hubiese dado acá, estamos en el horno. Porque cuando pongamos la señal del MP3, no, es como cuando ustedes le dan mayor ganancia a un equipo que es de mala calidad, a un equipo de buena calidad, un Sony, no va a permitir que el punto ese que está en el centro se mueva hasta el extremo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque eso hace la calidad y el control que tiene un equipo de marca. Ahora, si ustedes van a comprar uno de octava y no tiene control de ganancia, ese punto ustedes le dan ganancia extra con el volumen, sobre todo unas consolas para ahí que son bastante de mala calidad, y ustedes lo mueven y se ponen acá. Y ustedes ven un LED que se pone en rojo y que empieza a parpadear cuando ustedes le dan volumen, porque permite mala calidad que ustedes le den ganancia excesiva sobre la señal que está entrando, que puede ser la voz del locutor o nuestro amigo MP3 conectado a esa consola. Si es una consola, un equipo de calidad, no va a permitir jamás que por más que ustedes varíen el volumen, que este punto se mueva más allá de la zona activa coherente. Limita solo y dice, no, hasta acá llegó. ¿Por qué? Y porque si vos pones música, va a distorsionar por pico, se llama. Es decir, a algún nivel de amplitud lo corta y se suena ese ruido molestísimo, que es cuando un equipo de mala calidad y termina distorsionando la amplitud. Es decir, la amplitud, claramente. La distorsión de frecuencia tiene que ver con otro aspecto más constructivo, de mala calidad, los elementos que se usan, pero la amplitud tiene que básicamente que ver con que lo recorto al pico. ¿Por qué? Y porque me excursiona, ese es el término que se usa, este punto me excursiona hasta llegar a la zona de saturación. Es decir, que yo estoy, por un lado, excitando, estoy hablando ya de señal de corriente alterna. Me excursiona y me hace que se sature el parlante y suena horrible. Bien, eso es, no estoy contratado con Sony, pero bueno, Sony o varios equipos que ustedes tienen y conocen, son de buena calidad y jamás le va a dar una distorsión. Si la señal de entrada es 0 voltios, entonces, ¿qué otra cosa podemos concluir? Y bueno, que en este circuito, volvamos al original, si la señal es de 0 voltios, en el circuito amigo que teníamos en morado, RL va a recibir una señal nula, 0 voltios. La tensión de salida va a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos el circuito del capacitor 2 que evita que pase señal. Si la señal es 0, y bueno, la salida también respecto de la señal de la voz del locutor de la música, no sale. Cuando la señal no sea 0, sea algún valor, va a salir amplificada, porque para eso es el transistor. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, está bien desde lo conceptual, nos queda claro, podría decir alguien, pero no termino de entender bien cómo calcularía yo si de un circuito de esta característica, cuánto es lo que gana realmente, 10, 100, porque recién decíamos que queríamos ganar 1000, que dividíamos en 6 etapas, que las 5 primeras eran de pequeña señal, que ganaban raíz de 10. Bueno, sí, todo muy bien, pero ¿cómo demuestro yo que gano raíz de 10? ¿Raíz de 10 cuánto es? 3 y algo, ¿verdad? 3.3, no sé cuánto será raíz de 10. Pero ¿cómo sé que gana 3.3? Es decir, que si entro con un voltio, salgo con 3.3 voltios. Y esos 3.3 voltios se multiplicará por 3.3 en la que sigue. Ya estamos en 9. Y esos 9 se multiplicarán por 3.3. Ya estamos en 27. Y así, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que eso trabaja de esa manera? ¿Cómo logro sacar de forma analítica, ya que este es un modelo que trabaja de esa manera? Bien, ahí viene un pequeño análisis que no escapa a nada de lo ya razonado. La I de base, miren cómo lo escribo.
I minúscula y B mayúscula. En el tiempo va a ser igual a nuestra I de base, que la venimos trabajando desde 3 clases más o menos, más una I de base con B minúscula. Qué bueno. Esta I de base es la I de base de polarización de corriente continua. Esa la sabemos desde siempre. Acá aparece una componente montada sobre esa señal, que es la I de base, es la corriente que provoca la señal. Y como recién le dije que la señal no se hace cargo de ninguna potencia, ¿qué creen? Que esa I de base es bastante menor que la I de base de corriente de polarización. Sí, está bien, es coherente con lo que nos había dicho hace rato. Eso es conceptualmente lo tienen que tener claro. Bueno, pero seguimos con mucho y no sabemos cuánto vale la salida, porque quiero saber si el amplificador necesito hacer 2, 3, 4 etapas. Y yo necesito saber tensión, porque a mí me han dicho que con 10 voltios yo puedo excitar un parlante. Bueno, tranquilo, ya llegamos. ¿Qué hay que hacer para llegar a esa conclusión? Si sirve o no, cómo trabaja. Lo que hay que hacer es ver el modelo, acá les pido atención por favor, del transistor en pequeña señal, porque hace rato dibujamos el circuito, ahora dibujamos el modelo. Y el modelo, no me da mucho el ancho del, vamos a ver. Sigue siendo la fuentecita. Sigue siendo la RS. Acá vamos a dibujar así. Acá vamos a dibujar así. Acá vamos a dibujar así. Vamos a cambiar de color. Nuestro amigo verdecito. Este es BS. Esta es la RS. Esta es la R2. Esta es la R1. Esta se llama RP. Esta se llama una fuente de corriente que tiene ese sentido y que vale. No va a entrar acá. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a dar vuelta. Beta y de base. Perdón. Beta I minúscula. B minúscula. Creo que se logra ver. Eso vale la fuente de corriente esa. Esto es la R de colector y esto es la RL. Ustedes ven si no entienden nada de nada, porque dicen no sé qué son todas esas cosas que están en serie, en el paralelo, no entiendo nada. Bien. Lo que intento hacer ahí es el circuito equivalente del transistor, de ese circuito que estaba en morado de que arrancamos, desde el punto de vista de la señal. Es decir, olvidémonos por un minuto que tiene que estar prendido, que está prendido. Y veamos cómo trabajan los componentes, pero desde el punto de vista de la señal, no desde la polarización. Eso fue recontra abordado. Y ahí sí vamos a tratar de entenderlo. Vuelvo a esto. Ahí, está un poco sucio el dibujo, pero sí vale para más o menos hablarlo. Desde el punto de vista de la señal alterna, pulsante, el capacitor se cierra. Este capacitor se cierra. La resistencia R1 está conectada a masa
Y la resistencia R2, vamos pasando acá arriba, no sé si, hagan de cuenta que esto, ahí la hoja no me permite, pero hagan de cuenta que esto está conectado, vamos a la fuente, a masa. En vez de tomarlo a este punto, tómenlo a esto que acabo de hacer. ¿Qué impedancia tiene un generador ideal? Lo dije en la primera clase. 0. ¿Qué impedancia tiene un generador ideal? 0. Si estamos analizando desde el punto de vista de la señal, se reemplaza la fuente de corriente continua por su impedancia. En consecuencia, este punto para la señal es como si estuviera referido a masa, porque esto se cortocircuita porque la impedancia que tiene el generador ideal es nula. En consecuencia, como estamos haciendo un análisis para alterna, la continua es como que no estuviese. En consecuencia, este punto se va a masa. En consecuencia, este punto se cerró y ahora esta resistencia también está conectada a BCC. Está en las igual condiciones que la R2. También por el mismo razonamiento la RC va a masa. Esto está cerrado y bueno, y esto es la salida. Ahora van a encontrar un poquito más el sentido al modelo de pequeña señal. RS. Esto que está acá, el puente del capacitor C1 que se cerró porque estamos haciendo un análisis en corriente alterna. R2 está masa, pero dibujo como un cortocircuito. ¿Esto qué es? Es la VCC reemplazada por su impedancia interna, que es nula. Entonces, la señal la ve a R2 como conectada a masa, no conectada a masa. La señal de corriente alterna o de señal la ve a R2 como si estuviera puesta a masa, porque el generador, que es la batería, se reemplaza por su impedancia interna, que es nula. Entonces va a masa. R1 ya estaba a masa. Rpi, ya volvemos con esto. El capacitor C2, la resistencia RC, esto que está acá es el reemplazo de la BCC como un cortocircuito. Este es el capacitor C reemplazado por su impedancia para la señal de entrada, cortocircuito. Y ahora por un segundo vemos y nos abstraemos de todo lo demás, y bueno, después sigue RL. Nos abstraemos de todo lo demás y vemos qué es lo que hay dentro de ese rectángulo bastante improlijo. Rpi es la impedancia que muestra un transistor entre sus patas de base y masa. Varía entre 300 y 1000 ohmios. Depende del tipo de transistor que estemos usando. Se llama RPI. Cualquier hoja de datos de un transistor que utilicen les va a avisar eso. ¿Y qué es beta BCI de vaso? Bueno, hemos dicho que intrínsecamente un transistor es un amplificador de corriente, no de tensión. O sea que se representa, se modeliza en su salida como una fuentecita de corriente. ¿Y por qué apuntando hacia abajo? Perfecta, porque se dibuja en este sentido que está la flecha. Un transistor invierte además en fase 180 grados. Eso no se los dije antes porque no era el momento. Un transistor invierte en fase cuando hay señal 180 grados. Entonces, como si realmente se comportara como una fuentecita inversa hacia abajo. Ajá. Quiere decir que acá ingresa nuestra amiga I de base, creo que logran ver, y acá
viene en este sentido nuestra I de colector. Yo pongo una I minúscula con una C minúscula, que en realidad es beta por I de base con B larga minúscula de la izquierda. Eso es un transistor modelizado. Y ahora si lo comprenden, o más o menos, podrían llegar a tener alguna posibilidad de entender. Bueno, está todo muy bien, pero como para ir cerrando esto, ¿cómo calculo la ganancia de esta etapa que está armada de esa manera? Bueno, una ganancia se calcula como siempre, como una relación. Es como el dólar que va bajando, ¿no? Ganancia positiva o negativa, no sé, depende. Ganancia de tensión siempre va a ser igual a una tensión de salida que una tensión de entrada. Si la tensión de salida es 3, la tensión de entrada 1, la ganancia de tensión es 3. Y así. Eso es ganancia. Para analizarla vamos a usar métodos de los circuitos eléctricos. No, nada raro. Comenzamos de izquierda a derecha. Comenzamos de izquierda a derecha. Ahí tienen una BDS y una RDS. Si yo hago el equivalente, todo Thevenin tiene su Norton, ¿verdad? Todo equivalente Thevenin tiene su equivalente Norton. En consecuencia, yo puedo con absoluta certeza dibujar el conjunto BDS sobre RS de la siguiente forma. Y esto es B de entrada dividido en RS. Ese es el módulo de la corriente de la fuente de Norton, que representa. Ahora viene el capacitor, que se cortocircuita, y ya estamos repitiendo el circuito que ven arriba. Lo único que se les hizo nuevo acá es transformar BDSRS en el equivalente Norton, que es una fuente de corriente cuyo módulo es la tensión sobre la resistencia, la I de Ohm, y bueno, y representado por una resistencia en paralelo, que es la impedancia que tiene de entrada esa fuente, que es RS. Así que eso no hay ninguna cuestión extraña. Bueno, siguiendo sin cuestiones extrañas, sigue R2, el cortocircuito que representa la fuente, estamos analizando una alterna. Sigue R1, que ya estaba a masa. Sigue y termina en la parte izquierda del modelo, RPi. Por acá circula, vamos a elegir otro color, un rojo que se va a notar mejor. La I de base. Ajá, ¿y qué? Por eso alguno dirá, ahora entiendo por qué hizo la transformación a Norton. Sí, correcto. Para tener una I de S. Si yo tengo una I de S y yo tengo 4 resistencias en paralelo, yo puedo agrupar y hacer una única resistencia en paralelo de esto, para que quede el modelo de divisor de corriente que yo tanto les dije que es útil. Ahora entiendo. Quiere decir que lo que me estaré quedando es una fuente de corriente cuyo módulo es IDS, una resistencia P, y nuestra resistencia RPi, cuya corriente es la I de base. Bien. Ahí tengo dos resistencias clase 1 de circuitos. ¿Y cuánto va la I de base? Un divisor de corriente. ¿Qué es un divisor de corriente? Y bueno, es algo simple. La I de RPi decía que vale 450.
ohmios, dato del problema. I de base es igual a I de S por la resistencia, que no me importa, dividido en la suma de las dos. ¿Mm? Eso, repásenlo ustedes el problema, es igual a B de entrada. Acá algunos se van a perder, ¿por qué diablo igual a eso? Pero es que da así, 1,54. Con los valores del problema ustedes pueden calcular y da exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Bien. O sea que la I de base es R de tensión de entrada sobre 1,54 kiloohmios. Sí. Bueno, y la I de colector. Bueno, la I de colector es beta BC. No, I de base. Ah, bien. Hasta ahí vemos la relación de cómo vale la corriente de entrada y de base. Y la corriente de salida, bueno, tenemos que dibujar el circuito de salida. El circuito de salida se inicia en la fuente de corriente resistencia de colector, el cortocircuito que representa la fuente, el cortocircuito que representa la salida del capacitor y la RL más menos tensión salida. Esto es la I de colector. Eso que está ahí es la I de colector. Bien. ¿Por qué la dibujo entrando? ¿Y por qué hay una fuente de corriente que está disparando la corriente hacia abajo? Porque así trabaja el transistor. Ah, bien. Otra vez, si esto que está acá es beta veces la I de base, bueno, es el módulo de la fuente de corriente. O sea, igual que en el dibujo que está en azul en este momento en pantalla, volvemos a tener a la derecha otro divisor de corriente. La corriente que circula por acá, vamos a cambiar de color para que se note, en este sentido es I de LOAD. Si yo multiplico por la ley de Ohm I de LOAD por R de LOAD, tengo la tensión de LOAD. Si tengo la tensión de LOAD, tensión de salida, y divido la tensión de entrada, tengo la famosa ganancia buscada. Pero deberíamos hacer alguna cosa previa. La tensión de salida, repito, es igual a ¿qué? A la resistencia de salida por la corriente que la recorre. Ninguna novedad. Ah, bueno, pero la corriente que la recorre es beta veces la I de base. Pero la beta veces la I de base, esto que está acá, es la corriente de la fuentecita. Pero es un divisor de corriente. O sea que pongo la resistencia que no me importa, dividido en R colector más RL. Esa es la corriente realmente que circula en la carga. Bueno, entonces, si esa es la corriente, yo ya tengo derecho a decir que la tensión de salida es igual a IL por RC y reemplazo. IL, fíjese el sentido, está para abajo, es menos la corriente de colector por RL. La corriente de colector, según lo visto arriba, es beta veces la corriente de base. La corriente de base se escribe como resolvimos al comienzo, B de entrada sobre 1,54 kilos.
por todo esto que está acá. Esto es beta. Resistencia. Yo estoy copiando lo que está acá arriba, ¿no? Porque yo sé que algunos ya puede estar un poco contradecido. Y L es beta BC y de base. Y de base es esto que está acá, B de entrada por 1,54. Beta es el 100. Bueno, pero me falta el RC sobre RC más RL. Ahora está completa la ecuación. No, todo ese lío E y L. Ah, perdón. O sea que falta RL. Todo esto que está acá tan solo es la corriente de LOA. Todo este lío después de todas las transformaciones que hicimos. Y falta multiplicarlo por RL y ahí yo tengo recién la tensión de salida que está BS a la izquierda. Pues bien, para concluir, si se trabaja tensión de salida sobre tensión de entrada en este circuito, reemplazando las cosas, me da menos 43,3. Es adimensional. Gana menos 43,3 veces. El signo menos implica la inversión de la señal. Entonces, el problema 6 es exactamente el mismo enunciado, muy parecido al que acabamos de ver. Tiene datos, tiene valores. O sea que si repasan un poco esto y lo vuelven a ver, están en condiciones de verlo. Estarán con un mar de dudas, sería normal. De algunas simplificaciones, sería normal. Pero bueno, también sería normal que los invite, ahora que le pase nuevamente esto, a repasarlo, a reverlo y a intentar resolverlo el problema. Tras lo cual, si existe alguna duda, la evacuamos el día martes. Ahora no tiene sentido que yo tome el problema del práctico e intente hacerlo, porque sería como redundar en lo mismo que acabo de dar. Y ya se cansarían nuevamente y sería de vicio. Y que yo les dé el resultado tampoco tiene sentido. El tema es que revean esta entrega de hoy, que se hizo bastante más larga, se hizo como de una hora al final y más. Y puedan reencontrar la solución del problema número 6. ¿Está bien? ¿Entendieron la mitad por lo menos? Se perdieron en lo último, desde el modelo hacia adelante ya se han perdido varios, ¿verdad? Desde acá, ¿ah? Desde ahí. No es la parte más linda. Sí, bueno, es que yo lo único que puedo acotar es que tienen que tener la facultad de darse cuenta que la corriente continua, ahí cuando hacemos ese análisis, hacemos caso omiso a la corriente continua. Entonces queda, ¿qué ve la corriente alterna de lo que tiene adelante? Y ve eso. Ve eso. Es decir, trabaja en función de lo que está viendo. Eso es lo que ve. No es un capricho ni nada extraño. Sí, es extraño para ustedes, está bien, coincido. Pero es lo que ve la tensión alterna. La continua, si tuviéramos que hacer el modelo, ¿para qué lo vamos a hacer? El circuito amigo. La continua sí también ve esto. Eso ve la continua. Tanto la que quisiera, perdón. Eso. Y tan azul abajo antes del morado. Ya está, BBB, RBB. Eso ve la corriente continua. ¿Por qué? Porque a izquierda los capacitores la bloquean de lo que es la carga y de lo que es la señal. Bueno, si yo tengo derecho a haber dicho,
de que la corriente continua ve eso, y bueno, también tengo derecho a decir que la corriente alterna esto es como si aplicáramos superposición, que observa cada señal, porque la corriente continua podríamos decir que es una señal de frecuencia nula. ¿Por qué no? Podríamos decirlo, pero está mal usado. Señal, es información. Normalmente es de muy baja tensión, milivoltio, microvoltio, y se usa como una entrada a ustedes imagínense un equipo médico, no sé, para hacer un estudio, una tomografía, no sé, toman señales del organismo, las usan y hacen lo que tienen que hacer. Habrá equipos transitorizados adentro, con microprocesadores, microcontroladores, con lo que sea, para que luego termine transformado en una imagen visible, en una, qué sé yo, en lo que le da el médico como estudio. Pero la señal la emite el cuerpo y el efecto físico que se produce dentro de esta máquina le termina entregando una señal. En el mundo de la industria, las señales son un relé, un dispositivo fin de carrera, una barrera que ustedes tienen para controlar proximidad. Algunos de ustedes a lo mejor tienen autos que tienen sensores de estacionamiento. ¿Cómo creen que trabaja eso? Como la señal de un murciélago. Emiten señal hasta que ven proximidad y le devuelve el reflejo al sensor que le transmite a la computadora. ¿Usted cree que esa señalcita de ese sensor hace que a ustedes se le prenda la pantalla, que digan tengan cuidado y empiece una alarma sonora y todo eso? No. Hay todo un circuiterio que hace que suene el parlantecito, que suena ahí un bip, pero no es la señal reflejada que entra y la toma el sensor. No, no. El sensor transmite, porque es como el efecto del murciélago, ¿verdad? Lo mismo. Pero hay que decir, eso se llama señal. Eso es señal. ¿Qué hago con la señal? Bueno, no sé. ¿Y quién lo hace? Tampoco sé. Bueno, acá vemos qué hago. La amplifico. ¿Quién lo hace? El transistor. Es un amplificador. ¿Quién le da la potencia para que trabaje el transistor? La fuente, la batería. La señal solo dice yo estoy acá y el transistor la transforma. Entonces, ese dibujo que está ahí ahora, está en negro con verde, eso es lo que ve la señal ante la proximidad del equipo del transistor que está. ¿Y por qué se van a masa y todo? Es porque solo hacemos el análisis como hace una derivada parcial, salvando las distancias. Desde el punto de vista de la alterna, ese es el resultado. Eso que está dibujado ahí. Bueno, y después la última licencia que me tomo es BDS y RS transformar en un equivalente Norton. ¿Para qué? Para que nos quede un divisor de corriente, ni más ni menos, nada más. Y bien no viene porque después a la salida volvemos a usar divisor de corriente. Que aparezca la fuente en sentido contrario, eso no es culpa de ustedes ni mía. Así trabaja el transistor. No es convención ni nada del otro lado. Así es. Circula la corriente así. En consecuencia, como nosotros tenemos obligación por teoría de cuadripolo, que eso tiene que ver con los circuitos eléctricos, siempre un cuadripolo tiene 4 polos, es decir, que tiene dos polos se llaman dos terminales, ¿verdad? Uno arriba, uno abajo a la entrada, uno arriba, uno abajo, es un cuadripolo. Se representa como una cajita con una patita, 2 patitas arriba y 2 patitas abajo. Por convención, eso sí es por convención, se pone más o menos arriba abajo. Así que eso sí es convención. Y bueno, si es más menos, y yo estoy circulando una corriente, para que sea más menos, la I del LOA tiene que circular de más a menos. Sí, no, pero en la realidad la I del colector va hacia adentro, lo lamento, bueno, qué sé yo. I del LOA, si es más o menos así, tiene que ser de esa forma. Por eso aparece el menos. El menos 100, B entrada, bla, bla, eso que está ahí. Ustedes pueden intentar recrear y van a poder, con un poquito de esfuerzo, entenderlo mejor.
¿Qué utilidad tiene esto? Y cierro, por favor, porque están cansados. Es necesario que sepan que en el mundo de la industria se toman decisiones en función de señales. Las señales son de carácter digital, prendido, apagado, un tanque lleno, un tanque vacío, pero hay cosas que no trabajan tan solo en modo on-off, sino en modo recorrido, es decir, analógico. Una válvula que se cierra, se va cerrando de forma gradual, porque ustedes conocen mejor que yo el golpe de ariete, o lo van a conocer. Yo no puedo cerrar de un gasoducto, de un poliducto que lleva crudo o alguna cosa, para de pronto cerrar una esclusa con una electroválvula gigante. Yo no lo puedo cerrar de golpe. Tiene que ser cerrado de forma gradual. La manera gradual esa quiere decir que va recorriendo todos los puntos y se debe trabajar con equipos que manejen la señal gradual, y entonces será alguien que va moviendo de forma gradual. Es necesario saber, por ejemplo, que el transitor se mueve de esa forma en la zona activa. Tal vez no para el ejemplo que yo les di de nuestro amigo que vende fruta, ni el equipo de auto. Yo trato de llevarle al mundo de ustedes, mío, de todo, que lo vivimos diario, el sentido de cómo trabaja más o menos. Pero en la industria no vamos a ir a escuchar música, ni vamos a poner un MP3, ni nada. Ahí hay máquinas pesadas que trabajan en un automóvil, por ejemplo, no hay, salvando el estéreo que pueda tener, es todo una cuestión computarizada, donde toma decisiones, y cada vez que ustedes son más chicos, y cada vez que pasa el tiempo van los autos con automanejo, no sé cómo la palabra no me sale ahora, con piloto automático, y ustedes ven, sobre todo los muchachos estos de China, viven mostrando imágenes de autos donde el pasajero va sentado, y en el futuro habrá autos que se contraten, autos chiquitos, y ya el hecho de querer, perdón que me vaya el tema, pero el hecho de querer tener auto propio ya no va a ser una locura para la juventud que viene, sinceramente, porque lo que quieren es trasladarse, y no quieren tener garaje en la casa, y parece raro, pero va a ser así en algún momento, y van a, como una aplicación, van a llamar un autito sin chofer que se va para afuera, ustedes van a entrar y sin contacto con el celular van a debitar una cuenta y van a pagar y van a andar, y ese autito, ¿cómo creen que se va a manejar? Está bien, ustedes dicen por GPS, no, bueno, pues tiene que tener accionamientos, tiene que tener un volante que se mueva a la derecha, que frene, que controle el tráfico. Es decir, está plagadísimo de sensores para copiar, mapear el entorno. ¿Y qué el mapeo de entorno? Que no hay un árbol, un niño que se cruza corriendo y el auto tiene que frenar. Es tremendo el desafío para que eso ocurra y para que no haya un piloto común y corriente como somos nosotros, cuyos ojos miren y frenen. El auto tiene que frenar solo, tiene que hacer solo, tiene que tener una interconexión con los semáforos. Bueno, ustedes me dirán, ay Dios, ahora tiene sentido 5G. ¿Por qué? Porque los semáforos van a emitir señales que van a estar interconectadas con un vehículo, y el vehículo está realmente en contacto con satélite o algo por el estilo, o la ciudad tiene una señal, toda la señalización de la ciudad, el auto la administra y sabe realmente, no porque ve, pero podría ser un auto que detecte el color rojo del semáforo, pero en realidad debería ser porque el auto sabe que en la esquina de tal y tal, en el momento el semáforo está en rojo. Y hasta puede tomar decisiones, si ve que hay un semáforo que está en rojo puro, de doblar por la derecha y irse por un camino alternativo. El pasajero deberá confiar, estimo, que está yéndose por donde corresponde porque hay algún embotellamiento o algo así. Todo eso es, en poco parece del otro mundo ahora para nosotros, pero como sea, toda esa posibilidad va a existir, y
en función del manejo de señales provista por un entorno plagadísimo de señales. Y para que eso ocurra tiene que ser interconectado mediante una red de banda muy ancha. Y ese es el sentido del 5G. Es el Internet de las cosas. De las cosas, de las máquinas, como Terminator 3. No para hablar por celular. Nosotros dentro de unos años nos vamos a reír con eso, pensar que lo único que... Ahora nosotros nos reímos, ustedes tienen 20, ¿cuánto? ¿1? ¿20? Ustedes se ríen de sí mismos, a lo mejor de sus padres, porque ven un Samsung, no sé, un Ericsson con botones, todo, qué ridículo. Ese celular solo servía para llamar y mandar SMS. Bueno, ustedes se van a reír de ustedes, cuando en el futuro decir, che, que lo único que hacían con el celular era mandar WhatsApp, WhatsApp, Snapchat y toda esa historieta, eso era que retrógrado. Pero ahora podemos hacer que si yo supiera, ya estaríamos invirtiendo entre todo, ¿no? Pero ahora podemos hacer todo esto, aunque falta un Steve Jobs, ¿eh? El inventor de toda esta manera de tener celulares modernos hoy. Parece que no hay un tipo de 7 litros de cerebro. Entren en Google y vean qué significa medir el cerebro por litro. En promedio somos de 2,5 nosotros porque veamos qué futuro tenemos. Pero hay por ahí tipos extraños que tienen 6 litros y Steve Jobs tiene 7. Son tipos que ven a 20 años. Es lo que yo estoy diciendo ahora, no pues yo tenga ni medio litro más que ustedes, simplemente que son tendencias. Y van a reírse de ustedes mismos y decir, che, miren todo lo que, ¿qué es esto? Miren todo lo que estamos haciendo ahora. Bueno, para eso va a tener sentido una red de super banda ancha 100 veces más rápido que la red de 4G. ¿Ustedes creen que se va a generar red 5G para que nosotros bajemos películas de YouTube en microsegundos? ¿Para qué? Una inversión enorme, no tiene sentido. Solo cuando tenga sentido el Internet de las cosas, que por países de otros lados ya lo está teniendo, bueno, van a acompañar las inversiones para hacer eso. Si no, no esperen tener solamente para ver YouTube y todo lo que ustedes... Ahora, viejos del año 20, porque ustedes cuando hablan de 1920 hablan de viejos, ¿cierto? Pero de 1920. Bueno, nosotros, yo ya tengo mi edad. Pero ustedes van a ser viejos, chetos, somos viejos del 20, van a secretear a los jóvenes dentro de 20 años, como van a pasar ustedes. No entienden cómo se usa el celular tal, van a decir. Que no sé si se llamará celular, ya veremos. Bueno, no los quiero demorar más, pero solo intento decirles que creo que le queda claro lo que son las señales ya. Señales son cosas muy distintas de una corriente continua, de una batería. Y todos los circuitos electrónicos, todos, funcionan con corriente continua. Y lo único que se ve de alterno son las señales, que tienen formas variadas. A veces son señalcitas cuadradas, como la que emite algún sensor. Pero en términos generales, está encendido el circuito, una computadora, el celular por el cual están usando ahora, o computadora, depende con quién nos estén escuchando, o corriente continua, porque tiene una batería atrás. Bueno, no los entretengo más. Disculpen la digregación, pero bueno, estas cosas las hago cuando estoy con ustedes ahí. Clase este año no nos permite. Y a veces se vuelve más interesante porque cobra sentido algunas cosas que estudiamos. Al menos nos queda una idea. Y eso es la idea. Bueno, les deseo suerte y nos vemos. Bueno, ustedes no me prenden la cámara, así que no les conozco acá. El día martes. Buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Gracias. Gracias.